Buenos días, buenas tardes, según el momento en el que se vea o oiga este programa. Bueno, estamos teniendo una secuencia de autores, de libros interesantísimos. Y hoy tenemos a una persona que se llama Antonio Montero Alcaide. He mirado su biografía y la cantidad de libros y publicaciones que tiene y estoy abrumado. Pero vamos, no sería imposible, salvo que nos comamos el programa, hacer una referencia a todo lo que tiene escrito, ¿no? Pero vamos, he visto que tiene 2 libros relacionados con la figura histórica de Pedro I, llamado el Cruel. Otros parece ser que era más justiciero que cruel. Y la batalla que, bueno, ahora nos va a contar el autor, esta historia real. Esta no es una historia ficticia. Además, he leído el libro en parte porque no me ha dado tiempo de leerlo entero. Está escrito con una literatura para los apasionados de las formas lingüísticas del medievo, pues muy acomodado al tema que se presenta en el libro, ¿no? Y es La sangre del cruel, el libro. Esta es la portada, La sangre del cruel. Y, en fin, pues voy a presentar primero quién es Antonio Montero. Antonio Montero, si lo encuentro, aquí está. Ha ejercido la docencia en el sistema educativo andaluz, es inspector de educación. Bueno, de hecho, tiene multitud de publicaciones relacionadas con el tema de competencias, la evaluación del sistema educativo, la insertividad, la educación insertiva, en fin, multitud de hecho, no me ha dado tiempo de mirar todos. Es una inmensidad, es un océano de publicaciones. Es doctor en Filosofía y Ciencia de la Educación, por cierto, igual que yo, pero luego más notable que yo, porque yo tengo pocas publicaciones y él tiene, ya digo, sobre educación, es una verdadera referencia a mi entender. Y eso que yo hasta este momento no le conocía. Claro, yo vivo en el norte y él vive en el sur, entonces no hemos tenido relación. Pero vamos, es profesor de la Facultad de Ciencias de Educación de la UNED, de la Universidad de Sevilla, perdón. De la Universidad de Sevilla, digo de la UNED porque a mí me sé de la UNED porque yo estudié en la UNED, por la que obtuvo el título de doctor con premio extraordinario. Es autor de libros principalmente referidos a organización escolar, diseño, desarrollo de currículo, en fin. Digamos que una persona que tiene muchísimos méritos. Y publica artículos en revistas científicas de información educativa, participa en proyectos de investigación y colabora en congresos y actividades de formación del profesorado. En fin, ya digo que si sigo, se me acaba el tiempo del programa. Pero bueno, sí que quería referir a algunos libros que tiene de historia. El anterior fue María de Padilla. Tiene otro de Pedro I. Ahora le vamos a preguntar qué diferencias hay entre los 2 libros, el anterior y este. Y en fin, bueno, luego, Veedores de Ciencia y Conciencia. Esto relacionado con psicología y pedagogía, pero bueno, vamos a entrar en materia porque si no se nos va el programa. Buenos días, tardes o noches o lo que sea cuando se vea y oiga esto. Antonio. ¿Qué tal? Ahora te cogen esto, pues muy buenos, eso, como acabas de decir, buenos días, buenas tardes o buenas noches, incluso buena madrugada, porque muchas veces se escucha en la radio, se ven los vídeos a altas horas. Primero el agradecimiento, Ernesto, por la invitación a echar este rato y a poder compartir con todos tus oyentes, espectadores, pues algunas reflexiones, comentarios en torno a la historia, en torno a la literatura, que presumo que es el interés que tienen buena parte de quienes, y yo lo agradezco desde ya, nos escuchen o nos vean. Sí, me ha asombrado el formato, el modelo de escritura que tienes relacionado con la descripción y la narración de estos personajes como Pedro I el Cruel,
que para otros, sobre todo para el pueblo, era el justiciero, porque lo que quería poner un orden en relación al estamento nobiliario, que en ese momento era muy activo y limitaba mucho el ejercicio de los reinados, ¿no? Por cierto, uno de los nobles era uno de mis antepasados, Beltrán Vélez de Guevara, que luchó en el lado contrario. Ahora vamos a decir quién era el lado contrario. Pero vamos, es un relato muy, aparte de entretenido, muy documentado, pero vamos, yo agradezco mucho una literatura culta, ¿eh? Y en este caso lo es en grado máximo. Sí. Sí, la verdad es que en esto la evolución de un ensayo de carácter histórico, como son los que han mencionado en primer lugar, el de Pedro I, que se publicó el año 2002, y el de María de Padilla, que se publica 2 años después, en el 2004, hace 24, perdón, hace ahora un año prácticamente, son consecuencia de la fundamentación de la novela, son consecuencia de la fundamentación de La sangre del cruel, porque es una novela que evidentemente, como tal novela, tiene recreaciones, ahora podemos comentar la estructura, pero es muy fiel, el relato es muy fiel a la crónica histórica, y como bien has dicho, con un intento, como en un principio ha resultado más posible, no de utilizar un lenguaje arcaizante, no deliberadamente, pero sí de algunos giros, expresiones que evidentemente sin poder reiterar el uso del castellano en Castilla en el siglo XV, pero sí con expresiones que pueden darle un sentido al texto, pues también algo histórico, ¿no? Entonces ha sido un esfuerzo de adecuar algo del lenguaje, pero sin un esfuerzo grande porque sea arcaizante, aunque hay, evidentemente, en los ensayos sí que aparecen textos transcritos del momento donde se advierte claramente cómo se escribía en el siglo XV, ¿no? Que sería muy difícil llevar ese lenguaje a una novela contemporánea del primer cuarto del XXI. Y sin embargo sitúa en el escenario, en el acomodo de contexto, ¿no? Sitúa muy bien en aquel contexto, como decimos, pues acomodándolo al lenguaje actual, pues si no sería difícilmente legible para una sociedad que ha regresado bastante en el plano de la cultura, ¿no? Yo, al respecto, quería también preguntarte por qué utilizas este recurso de diálogo. Entiendo que era un judío, ¿verdad? Sí. un judío de la época. Sí. ¿Por qué utilizas la figura de, bueno, un judío que de hecho, existió, es real? Existió. Pues mira, Ernesto, cuando se concibe cuando se empieza a pensar en la construcción de una novela, pues lógicamente la documentación es muy importante, pero no es determinante. Y la estructura, la secuencia, el ritmo, los acontecimientos, cómo se suceden o no, pues me llevó a pensar en una figura, fue un judío palentino, Centov, quería decir buen nombre, se podía traducir como buen nombre, Centov de Carrión, era palentino. Centov de Carrión, Alfonso XI, el padre de Pedro I, le hizo una encomienda que nunca quedó clara, pero que se materializó en una cierta elaboración de consejos, preceptos, recomendaciones a Pedro I. En principio se piensa que fue a Pedro I en su formación como infante. Y hay quien dice incluso que ni siquiera había nacido Pedro I cuando lo encargó Alfonso XI, pero parece que se tiene la seguridad de que era una elaboración para
ilustración de los príncipes, que prácticamente había un antiquísimo regimiento de príncipes de Egipto romano que funcionaba casi como catecismo, diríamos, político en este caso para el gobierno de los reyes. Pero Sentós de Carrión escribió, y está publicado, hay magníficas ediciones en la última de Cátedra, escribió unos proverbios morales que son jugosos sobre la vanidad, sobre la lujuria, sobre la lealtad, sobre la confianza, sobre proverbios morales que su concepción estaba dirigida a la formación, en este caso del infante Pedro, y que Sentós entonces como maestro, puesto que también tenía ese carácter, pues es el narrador principal de la novela, conoce muy bien al personaje, lógicamente, y tiene diálogos con otros dos personajes históricos muy relevantes desde mi punto de vista. Uno es Pedro López de Ayala, uno de los primeros humanistas españoles del siglo XV. Prácticamente es el primer humanista porque traduce algunos textos clásicos y su crónica del rey Don Pedro, que es tan aclamada como puesta un poco en cuestión, porque López de Ayala cambió de lealtad. Eso ocurrió con muchos nobles, como bien apuntabas con tu digno y además histórico antes pasado. Pues López de Ayala compuso una crónica del rey Don Pedro que sigue teniéndose como la fuente principal porque fue coetáneo. El nivel de detalle que utiliza López de Ayala en la crónica de Pedro I es fabuloso, es decir, son detalles de una precisión que no puede ni siquiera recrearse, es que hay que estar presente. Sin embargo, en la crónica de Pedro I, de alguna manera, escrita después de la muerte del rey, cuando ya López de Ayala sirve a Enrique II, iba a decir después del asesinato del rey, porque el rey es asesinado por su hermano Enrique II, López de Ayala intenta, sin ser muy, diríamos que haberse adscrito de una manera muy leal a Enrique II, pero intenta justificar de una manera muy inteligente que Pedro I estaba condenado a acabar así, porque su tiranía, su envidia, casi su lujuria, su crueldad, justificaban el tiranicidio, puesto que el tiranicidio tenía una justificación medieval. Claro, había que justificar que Pedro I era un tirano para que mereciera esa muerte. Ese es un interlocutor y bueno, el gran valido Juan Alfonso de Alburquerque, valido que acompañó a María de Portugal, a la madre del rey, cuando muere Alfonso XI en Gibraltar en 1350, que es un valido que está apoyando al rey en sus primeros años, pero que lo abandona. Lo abandona porque desconfía del rey, le disgusta muchísimo que el rey abandone a Blanca de Borbón, con la que estaba concertada el matrimonio, y se vincula a María de Padilla en un concubinato que también merece comentario, y se pone de parte de la nobleza levantada, como tú bien has apuntado antes, Néstor, la nobleza frente a la monarquía absoluta, tuvo infinidad de rebeliones, no solamente con Pedro I, y también Juan Alfonso de Alburquerque es el otro interlocutor. Por tanto, Sentós de Carrión, el maestro judío, está permanentemente hablando con el cronista y está también permanentemente interactuando con el valido del rey, como si hablasen del propio rey sin que el rey esté presente, ¿no? Y sinceramente eso me dio recursos para construir la novela porque las propias recomendaciones de los proverbios morales son contemporáneas, es decir, advierten de cuestiones que contemporáneamente, pues el cambio de lealtad, de la desconfianza, la ira, la crueldad, la falta de lealtad, pues todas estas cuestiones, aunque se ponen en un relato novelesco, en un relato de novela histórica sobre el rey, no dejan de ser lejanos a lo que tanto los proverbios morales como los propios acontecimientos históricos fueron sucediéndose en el tiempo. La novela ahí se resuelve, es prácticamente el recorrido del reinado del rey, pero teniendo como interlocutores a estos dos personajes históricos. Situándonos un poco en el tiempo, porque habrá espectadores o oyentes que estén un poco perdidos. Estamos hablando del siglo XIV, ¿verdad? Efectivamente. Hablamos del siglo XIV, un siglo que en Castilla es un siglo penoso
Penoso porque en España ya estaban las oleadas de pestilencia, de la peste negra que entró por Italia, es decir, España, de hecho, Alfonso XI muere de bubones de peste negra en Gibraltar, cuando cerca Gibraltar, y Alfonso XI muere de peste en el campamento de Gibraltar. María de Padilla, las crónicas dicen que murió de su enfermedad, pero su enfermedad probablemente era la peste, ¿no? Luego, la población, o sea, estadísticamente la mortandad de la peste dejó el reinado. De hecho, las repoblaciones en el sur fueron debidas a que prácticamente se quedó sin habitantes. Y por tanto, esa es una clave, es una época de pestilencia, es una época de hambrunas, es una época negra. Una época en la que también hay un trasfondo que es la Guerra de los 100 años, Guerra de los 100 años en Europa, fundamentalmente que enfrentaba al Reino de Inglaterra y al Reino de Francia por las posesiones del Reino de Inglaterra en Francia, en terreno francés, y que esa guerra da trasfondo a la Guerra Civil castellana, puesto que el Reino de Inglaterra con el príncipe de Gales, el príncipe negro, apoya finalmente a Pedro I, y el Reino de Francia, con sus mercenarios y particularmente con el condestable Duque Kling, apoya a Enrique II. Luego hay un trasfondo de guerra. Hay un trasfondo, tú lo has apuntado, de un permanente levantamiento nobiliario frente a la monarquía absoluta que está implantándose y que lógicamente hace que pierdan derechos los señoríos medievales que habían conformado el gobierno social, si se quiere decir así, del medievo. Pedro I convoca unas cortes en Valladolid 2 años después de ser rey, en 1352, donde ajusta muchos privilegios de los nobles y los acorta, y reconoce derechos del pueblo, diríamos que de los vasallos. Esta permanente rebelión le hacían falta pocas excusas para movilizarse. El abandono de Pedro I a Blanca de Borbón, a la que deja literalmente abandonada 3 años después del reinado, movilizó, incluso confundió a la madre del rey, que se puso de parte de la nobleza levantada porque creía que podía reconducir a su hijo, cosa que no consiguió. Esa es otra clave. Y hay una clave interesantísima, y es la relación epistolar, que esto en el libro de María de Padilla se aportan documentos que no han sido nunca publicados en castellano y en español, y que afortunadamente por una persona, quiero nombrarlo, Baldomero Macías Rosendo, que es un premio nacional de traducción latín-castellano, ha traducido unas bulas del Papa Inocencio VI, que mantuvo una permanente relación epistolar con Pedro I muy sabrosa, vamos, deliciosa en términos de documento histórico, pero de contenido. Porque, claro, con el cisma, con el papado en Aviñón, el papado cismático, que también era un trasfondo que afectaba a España, pues Inocencio VI apoyaba a la corte francesa, que apoyaba el papado en Aviñón, porque Blanca de Borbón fue abandonada. Pedro I fue excomulgado 2 veces. No hay rey que haya sido excomulgado 2 veces. Fue excomulgado 2 veces por Inocencio VI, por su vida licenciosa, por el abandono de Blanca de Borbón, por el concubinato. Hay bulas donde le anuncian los efectos de los pecados de la carne, la tragedia del infierno, la infertilidad. Es decir, pues todas estas claves, enfrentamiento al papado, enfrentamiento nobiliario en el reino, trasfondo de una guerra internacional que afecta a la guerra civil y una permanente guerra civil en Castilla que se vio acrecentada en los 3 últimos años del reinado, de 1366 a 1369. Hay quien dice que fue la primera guerra civil castellana que fuera 3 años y que acabara en 6 y 9, como que fue algo precursor de la guerra civil más contemporánea que conocemos, ¿no? Por tanto, es un tiempo convulso, es un tiempo conflictivo, es un tiempo de hambruna, es un tiempo de enfermedad, es un tiempo de miseria. Si bien, claro, pues al reinado, al rey le afectaban relativamente, pero sí le afectaban desde la perspectiva del gobierno del Reino de Castilla. Una permanente guerra con Aragón, con el Reino de Aragón, una permanente atención al reino nazarí de Granada, que también a veces, pues todas estas claves hicieron que los 20 años que reinó Pedro I, de 1350 a 1369, no tuviese paz y sosiego,
y que fuese un rey sometido a mil vicisitudes, iracundo, a veces abúlico, a veces cabalgaba persiguiendo por todo el país, por todo el reino de Castilla del sur al norte, a la nobleza levantada. En definitiva, un reinado apasionante, pero convulso, complejo y afectado por la miseria, la enfermedad, los conflictos internos y externos. Sí, Un mal siglo, un mal siglo. sí, sí. Enrique, que luego fue Enrique de Trastámara, introductor de la dinastía de los Trastámara, ¿verdad? Era bastardo, ¿verdad? Era el hijo ilegítimo de Alfonso I. Claro, y se daba una paradoja en esto que creo que nuestros oyentes o nuestros espectadores creo que también podrán compartir, una paradoja singular. Alfonso XI conoce, antes de casarse con María de Portugal, un matrimonio de conveniencia. Castilla buscaba los apoyos de Portugal para luchar contra el Reino de Granada. Eran primos hermanos, bueno, eso era habitual, eran primos hermanos María de Portugal. Digo esto porque algunas cuestiones biológicas de Pedro I, de su comportamiento, pueden tener también origen en la consanguinidad que tantos efectos tuvo en muchos reyes. Enrique era el tercer hijo de los 10 que tuvo Alfonso XI con Leonor de Guzmán. Leonor de Guzmán fue una concubina que reinó de hecho, porque se le tenía respeto, reconocimiento, cual si fuera la reina de Castilla. Alfonso XI convivió y se enamoró perdidamente de ella. A todos sus hijos bastardos, que fueron 10, les dio señoríos, prebendas. De hecho, estaban con Alfonso XI en Gibraltar los mayores, mientras que Pedro I y su madre María de Portugal estaban en Sevilla, bien en el convento de San Clemente, bien en el Alcázar, pues preteridos, olvidados, porque el rey, su vida, aunque efectivamente el infante legítimo era Pedro I, pero era menor hasta que la mayoría de edad, que entonces eran 14, 16, le permitió, fue rey con 15 años, no llegó a tener, 16 años tenía cuando fue nombrado rey. Entonces, Enrique II era un hijo bastardo, el más destacado, porque fue rey. Leonor de Guzmán fue madre de un rey, concubina de Alfonso XI, pero madre de un rey. Además, un rey que cambia la dinastía y en plan la dinastía Trastámara. Luego, Enrique II, ¿cuál era la paradoja? Enrique II encabeza la rebelión nobiliaria, porque Pedro I abandona a la reina legítima Blanca de Borbón cuando se concierta el matrimonio y se casan en Valladolid en 1353, y a los 3 días desaparece Pedro I, vuelve con María de Padilla y adiós muy buena Blanca de Borbón, a la que acabó encarcelando y estuvo encarcelada una década hasta que murió, que por cierto murió el mismo año, 1361, 1361, que María de Padilla. Por tanto, la paradoja era que un bastardo, hijo de Leonor de Guzmán con Alfonso XI, encabeza una rebelión porque el rey Pedro I convive con una concubina y abandona a la reina, que justamente era lo que su padre había hecho, ¿no? Sin embargo, Leonor de Guzmán fue reconocida como reina porque además se rodeó de grandes señoríos, se rodeó de la alta nobleza, a la que concedía muchas prebendas el rey por ella. Y María de Padilla fue discreta, aunque algunos de sus familiares accedieron a la corte, pero no fue de la manera en que tuvo 4 hijas. De hecho, el Principado de Asturias actual se crea, y esto también es un aspecto interesante, porque una nieta de Pedro I, Constanza de Castilla, se casa con un nieto de Enrique II, Enrique III. Esos son los primeros príncipes de Asturias en España, de los que suceden los actuales, es decir, ¿no? Se reconciliaron las sangres de Pedro I y de Enrique II en sus 2 nietos, aspecto que es curioso. Luego, ciertamente, Leonor de Guzmán fue madre de un rey y bisabuela de otro, y María de Padilla fue abuela de una reina consorte, ¿no? En definitiva, acontecimientos históricos donde la contradicción también está presente en la propia rebelión nobiliaria, y sobre todo porque la encabeza un hijo bastardo de Alfonso XI. Aquí se podría hacer un juicio de legitimidad, en el sentido de
de que, claro, desde un punto de vista estricto de dinastía, se aparta de la dinastía originaria, ¿no? Al Borgoña. haberse... claro. Y entonces esa dinastía se introduce de una manera subrepticia o una manera, pues, no normal, por una rebelión. Una rebelión. Se podría decir que, por ejemplo, Isabel la Católica, que viene de la dinastía de los Trastámara, podría ser ilegítima visto desde esa manera de la Claro, evolución de las dinastías. claro, claro, Curiosa claro, paradoja, ¿no? claro. Claro que sí, se podría ver con esa vía, incluso la posibilidad, porque si hay por ahí un debate de si incluso podía ser judía Isabel la Católica, pero a lo que voy es, pero son elaboraciones. La justificación realmente en esto fue el tiranicidio. Sí, sí. Diríamos que el cambio de dinastía se justifica por un tiranicidio que en la Edad Media estaba justificado, incluso justificado con argumentos consistentes en aquel momento. Por eso, buena parte de la crónica del rey Don Pedro es premonitoria. Tiene una profecía con la que acaba la sangre del cruel, la profecía del ave negra, que es una profecía artúrica del mago Merlín, que de alguna forma anticipa el fin que le queda a una ave negra, en la que supuestamente Pedro I se veía reconocido porque un sabio judío, Benahatín, que estaba en la corte de Granada, Pedro I tuvo relaciones de amor y odio con los reyes nazaríes, y este sabio judío, este sabio musulmán, de vez en cuando se veía con Pedro I, y esa profecía del ave negra fue una profecía muy sugerente porque le anticipa su muerte. Y esa profecía, que pudo ser recreada, López de Ayala la incorpora a la crónica como un argumento más para decir que Pedro I estaba buscando el fin que tuvo y que la crueldad, el ansia de riqueza, la lujuria, la abulia, cómo dejó abandonado el reino en los últimos años, en interpretación del cronista, estaba justificando el fin que tuvo y que por tanto Enrique II era un agente providencial del que se valía la providencia. Y claro, ¿cuál fue una herramienta que hay estudios muy interesantes? Pues la propaganda política de los romances medievales, que están recogidos en los ensayos, una muestra extensa de romances medievales del siglo XV, con traducción posterior, lógicamente, donde se va reiterando el origen judío de Pedro I, porque supuestamente fue el hijo de una judía que se le cambió a un hijo de la reina que fue niña para que fuera niño. Por eso le llamaban a los seguidores de Pedro I, le llamaban los emperejilados, porque se decía que Pedro I era Pero Gil, un hijo de un Gil judío que se cambió por una hija que tuvo el rey, que como no podía heredar, pues se cambió. Pero de ahí a que María de Padilla era una bruja, a que Pedro I, claro, esos romances medievales que circulaban fueron una herramienta también de propaganda política para denostar a Pedro I, y se empleó mucho por Enrique II. Los romances circulaban denigrando al rey y después a María de Padilla, que la convirtieron casi en una bruja. Por tanto, el cambio de dinastía fundamentalmente es consecuencia de bueno, pues sí, podemos decir de una propaganda medieval contraria a Pedro I, pero fundamentalmente en articular el relato histórico, como ahora diríamos, articular el relato para que apareciera como un cruel tirano que merecía la muerte que encontró por su hermano, ¿no? Y por tanto, el cambio de dinastía. Se podría hablar en esto de que Enrique II estaba casado con Juana Manuel, la hija de don Juan Manuel, que era sucesor, que evidentemente, y ese matrimonio lo concertó Leonor de Guzmán, la madre de Enrique II, estando ya encarcelada en Sevilla, en el Alcázar, cuando muere Alfonso XI en 1350. Ella va a visitar al rey creyendo que iban a respetarle un poco su vínculo, pero la encierran, y en ese encierro ella se las vale para conseguir ese matrimonio, que de hecho Juana Manuel era candidata a ser casada con Pedro I, ¿no? Eso ya extrema el disgusto del rey, encarcela severamente a Leonor de Guzmán,
y un año después muere. Hay quien dice que por orden de la reina, hay quien dice que el rey en Talavera de la Reina, que Talavera de la Reina es de la reina por ser de la reina María de Portugal, la madre de Pedro I, y en el alcázar de Talavera de la Reina, allí es ajusticiada, es asesinada Leonor de Guzmán. Por tanto, efectivamente, el cambio de dinastía puede deberse a esa legitimidad del tiranicidio. Si se quiere alguna legitimidad familiar, porque doña Juana Manuel, la esposa de Enrique II, descendía de don Juan Manuel, y fundamentalmente por el desprestigio que el rey. Lo cierto es que se produce un cambio de dinastía en ese momento en España. Y sin embargo hay dos visiones contrapuestas. Es cierto que los estamentos de los pueblos, de la gente sencilla, veían a Pedro I como justiciero, en el sentido de que de alguna manera les liberaba de la presión que tenían medieval de los señores nobles. Esa visión es acertada. Es justamente esa, Ernesto. Su padre también tenía como título el justiciero. Alfonso XI también fue el justiciero. En Pedro I hay relatos interesantes. Él solía residir mucho en Sevilla, entre Sevilla y Valladolid. En tiempos de frío bajaba a Sevilla, y en Sevilla hay relatos de cómo él administraba justicia en los estrados de la actual catedral, que entonces, bueno, pues, es decir, él, pero fundamentalmente en las Cortes de Valladolid, cuando él accede al reinado, pues reconoce también a los súbditos, reconoce derechos en cuanto a la elección de los señores en los señoríos, aligera algunos tributos, por ejemplo, regula la vida de las barraganas. Hay una ordenanza de barraganas con los clérigos que él mismo, en definitiva, intentó, en ese sentido sí, intentó con los súbditos más humildes, con el pueblo, intentó liberarlos un poco de la presión nobiliaria, y en ese sentido, pero fundamentalmente es porque aplicó severamente la justicia. No quiero decir con crueldad, no por situarme, sencillamente la crueldad medieval era una forma de justicia, es decir, no podemos con un presentismo siempre poco recomendable, pues menos distanciándonos siglos, ¿no? Entonces, es cierto que Pedro I aplicaba severamente la justicia, severamente, sanguinariamente la justicia. Y esto, que era habitual con el pueblo sencillo y no era tan frecuente con la nobleza. Entonces, el justiciero es también por la severidad con la que aplicaba. Hay relatos de asesinatos que ordenó la del rey, pero que no eran ajenos a los que otros reyes dieron antes y después. Lo que pasa es que el rey sí que los extremó con la nobleza díscola, con la nobleza desleal, y los extremó. Es más, cuando él enferma muy poco después de acceder al reinado y está a punto de morir, y se recupera y tiene conocimiento de que se han enfrentado dos bandos nobiliarios para encabezar la alternativa. Persigue a todos los del bando contrario y los liquida uno detrás de otro, es decir, que porque temía lógicamente que pudieran volver a... Por tanto, lo de justiciero es, primero, efectivamente, porque da algún reconocimiento mayor que otros reyes precedentes a los súbditos más populares, y segundo, porque aplica severamente la justicia con los nobles, y que un noble fuera justiciado severamente, pues para el pueblo era una justicia máxima, y de ahí justiciero. Sí, sí. Realmente es apasionante este momento de la historia, por lo que este tipo de acontecimientos eran muy descriptivos de la inestabilidad que había, ¿no? Por cierto, en pleno proceso todavía de reconquista Claro. y con pues el imperio nazarí ahí en las puertas, ¿no? Había por una parte la tensión para evitar que los nazaríes reconquistaran el terreno perdido, y por otra parte la lucha por el poder. Siempre en el telón de fondo está el poder, ¿no? Bueno, el poder por una parte, y por otra parte, en este caso la pregunta es, claro, él era un hombre desde un punto de vista de salud muy precaria, ¿no? Es una salud, incluso creo que tenía alguna tara.
no sé si mental o física. Sí, sí, se habla en el ensayo de Pedro I, en el primero, afortunadamente he podido recoger todos los estudios forenses incluso, porque el rey fue trasladado a Sevilla, donde está. Hay que decir que en la capilla real de la Catedral de Sevilla, en la misma urna, diríamos, está Pedro I, está María de Padilla, está Fadrique, un hermano de Enrique II al que asesinó cruelmente en el Alcázar de Sevilla, está Juan de Castro, un hijo que supuestamente tuvo Pedro I con Juana de Castro, con la que se casó un año después de con Blanca de Borbón, porque Juana de Castro sí era una alta noble castellana, muy distinguida, y buscó ahí anuló el matrimonio anterior con Blanca de Borbón, supuestamente comprando la voluntad de dos obispos, a los que después el Papa recrimina. Y bueno, pues también está Juan de Castro, supuesto hijo. De hecho, hace tiempo, y tengo muy buena relación con una asociación española de quienes tienen apellido Castilla, porque Juan de Castilla, hijo de Juan de Castro, pudo ser descendiente de Pedro I, y hay muchas familias españolas cuyo apellido es Castilla, que se reúnen y homenajean a veces la memoria de Juan de Castilla como hijo de Pedro I y por tanto casado con Juana de Castro como hijo legítimo en este caso, aunque fue encarcelado. Juan de Castilla murió encarcelado por Enrique II, lógicamente, pero hay quien barrunta que pudo ser en este caso un hijo de Pedro I. Todos ellos descansan, sus restos están. Y cuando en uno de esos traslados, Pedro I estaba expuesto su cráneo en el gabinete de curiosidades del Museo de Antigüedades en Madrid, el Museo Arqueológico, y daba cosa, ¿no? Era un cofre, su cráneo encima con un paño morado, aquello era casi indigno. Cuando se traslada, que tuvo tan mala fortuna que cuando se traslada a Sevilla cayó un temporal de agua enorme y tuvo que estar en la estación de Córdoba de ferrocarriles esperando poder ser trasladado a la catedral, pues sí que hay un estudio primero forense y otros posteriores, incluso uno anterior, porque se refiere por ahí uno previo, hay varios, pero la conclusión, por entrar un poco en, parece que había una pequeña disfunción neurológica que se vinculaba con el tamaño de un hemisferio cerebral, que era algo un poco más, tenía una pequeña perturbación, que no explicaba, porque había psiquiatra, Lambrosio, no explicaba un comportamiento esquizofrénico, ni esquizoide, como ha llegado a decir, ¿no? Pero sí algunas perturbaciones anímicas. Y sí que lo tenía, diríamos que ciclos de una extrema actividad, de una extrema beligerancia, de una respuesta a ciclos de abulia, de distanciamiento. Eso sí podía tener una cierta, diríamos, causa orgánica, biológica. Y había otra cuestión, pero que tampoco era muy relevante, y es que tenía ligeramente una pierna más corta que otra, pero muy poco, aunque esto se ha documentado, se está revisando, y es verdad que el rey hacía ruido al andar. Se decía que hacía ruido al andar por la rótula, una de las rótulas, de hecho. En Sevilla hay una calle que se llama Calle del Rey Don Pedro, donde había una vieja del Candil. La vieja del Candil era una ciudadana, bueno, de aquel tiempo, ¿verdad?, de Sevilla, que una noche escuchó ruido en la calle, entre ellos las choquezuelas, las rótulas de la pierna de alguien. Y es que supuestamente el rey aquella noche había salido por la ciudad y había tenido pendencia en una calle, y que había matado a alguien que lo abordó o que... esta vieja, esta señora anciana, lo contempló y lo declaró ante el rey. El rey quedó admirado, dice las crónicas del siglo XV, de la valentía de esta señora al decir que había oído, y que el rey, como hacía con los condenados, les cortaba la cabeza y mostraba la cabeza. El rey hizo hacer, y existe, y es del tiempo, hizo hacer una cabeza, un busto, y colocarlo justo en esa calle, porque él fue el que asesinó allí. Y la calle se llama Cabeza del Rey Don Pedro, que está, no es la cabeza original, que está
custodiada en otra casa, pero está una reproducción. Y ese relato está en una crónica de Ortiz de Zúñiga, un historiador sevillano, donde se relata, por tanto, las choquezuelas, el ruido del rey cuando andaba, fue lo que reveló, dice la tradición, lógicamente, que fue el rey quien mató. Por tanto, ¿tenía algún antecedente que podía explicar si era la consanguinidad? Está ahí, Ernesto. Su padre y su madre eran primos hermanos también. Pero sí que había dos consideraciones. Una ligera disfunción neurológica vinculada al tamaño de uno de los hemisferios cerebrales, y dos, un ligero acortamiento de una de las piernas. Estos últimos no generaban más problemas que algunos problemas al andar, alguna casi pequeña cojera. La disfunción neurológica, o en este caso craneal, sí que podía ser la razón de algunos comportamientos, pero no esquizofrénico, no esquizofrénico. Se hizo también un estudio del cráneo de María de Padilla, su gran concubina. Pedro I conoce a María de Padilla cuando va a rendir la primera rebelión de su hermano Enrique II en Asturias, era conde de Asturias de Trastámara, y cuando va a rendir esta primera rebelión, descansa en Gijón, cerca de Gijón, y en la casa de Alburquerque, de su valido, hay una doncella que trabaja con la mujer del valido, María de Padilla, que Juan Alfonso de Alburquerque se la presenta con la intención de que se distraiga el rey. Vamos a dejarlo en la distracción, que nunca pensó Juan Alfonso de Alburquerque que su perdición fue que el rey conociera allí, y lo lamentó porque lamentó cuando moría haber presentado al rey a María de Padilla, de la que el rey se enamoró perdidamente, le ocurrió como su padre. Entonces se decía que había una gran complementariedad entre María de Padilla. Yo intento en la introducción del libro de Pedro y de María Padilla, pues hablar un poco de esa media naranja, que es algo clásico, es decir, la media naranja está en Platón, no es una cuestión de la novela Rosa. Quiero decir, si realmente María de Padilla fue el complemento ideal o no de Pedro I, pero ciertamente Pedro I se mantuvo 10 años con ella. Es verdad que tuvo sus escarceos, es verdad que tuvo 1000, pero se mantuvo con fidelidad, y cuando muere, probablemente porque está buscando la descendencia que no tenía en ese momento, María de Padilla muere en 1361, y en el 62 en Sevilla unas cortes que no están documentadas, pero sí parece que tuvieron lugar, la declara reina. La declara reina, y por consiguiente a sus 4 hijas, Beatriz, Constanza, Isabel, porque el hijo murió, las declara herederas del reino de Castilla, ¿no? Por tanto, María de Padilla fue declarada reina después de morir, ¿eh? Fue declarada reina. Leonor de Guzmán, la concubina de su padre, fue reina de hecho en vida, y María de Padilla fue reina después de morir, reina post-mortem, reconocida en unas cortes fundamentalmente, y de hecho cuando se trasladan sus restos a Sevilla, el escribiente que relata el traslado la llama la Serenísima Reina María de Padilla, y le pone el título de Serenísima, probablemente por la serenidad y por la quietud, por la templanza que le daba al rey. Me viene la reflexión siguiente, cambiando un poco el tercio. Los dos somos doctores en, vamos a decir, pedagogía, en los términos clásicos. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista para los ciudadanos? ¿Qué importancia? Porque habrá quien dice, bueno, estos son historietas de la Edad Media, ya, pues, eso ya es agua pasada y no mueve molino y no merece la pena y no sé qué. ¿Qué importancia puede tener la historia en este tema concreto para el mundo de hoy? Claro, estamos hablando de medio milenio, 500 años, pero diríamos que los valores universales, que son a veces tan cuestionados, ¿no? Lo son porque se libran de la dependencia del tiempo, ¿no? La sabiduría clásica pervive, milenios ha recorrido, justamente porque supera el corsé del tiempo y el corsé de las ideologías y de los posicionamientos, de las convenciones contemporáneas. En el caso del rey Pedro I, yo creo que una vicisitud del reinado, yo le he llegado a escribir la posverdad medieval, es decir, el uso instrumental de la mentira, de la falsedad, la construcción de relatos alternativos a los que no se sostienen, a los que deben estar sostenidos en evidencia, fue
una muestra que se advierte claramente con el reinado de Pedro I y con el juicio que se hizo de María de Padilla. Porque de María de Padilla el relato la convirtió en una bruja. Es decir, de hecho hay una secta en Brasil, más que una secta es un sincretismo religioso, que presenta a María de Padilla como una bruja que es la titular de ese sincretismo y que tenía una exuberancia sexual muy marcada porque se le atribuyó que endemonió a Pedro I con su exuberancia de mujer y de hecho este sincretismo hace que estas mujeres asusten a los hombres, se las invoca para asustar a los hombres o para conseguir amores, ¿no? Entonces, de una chica que era pues doncella en una casa nobiliaria del siglo XV, pues se convierte en un icono de un sincretismo religioso porque brujas en castellanas que son deportadas a Brasil desde Lisboa, son deportadas por la Inquisición, llevan este relato de María de Padilla, es decir, y este relato venía de los romances que circularon. Fíjate, para explicar por qué abandona Pedro de I a Blanca de Borbón, se dice que se le regaló, Blanca de Borbón regaló al rey un cinturón de piedras con damascos, con piedras preciosas, que cuando el rey se lo ajusta en la cintura, se convierte en una serpiente. Y ese hechizo se dice provocado por María de Padilla para que el rey abandonara asustado a Blanca de Borbón. Es decir, la posverdad medieval, el uso de relatos alternativos, diríamos, de relatos alternativos a lo que la realidad en cada momento, en aquel momento evidentemente María de Padilla era una simple, es verdad que tiene una familia nobiliaria, pero una familia no de la alta nobleza medieval. Y yo creo que esa es una de las principales consecuencias, los riesgos, los efectos, las consecuencias determinantes que puede tener la posverdad, el uso de relatos alternativos. De hecho, un cambio de dinastía en España, es decir, consecuencias de un tiranicidio que se justifica por una construcción tergiversada de un reinado, de una forma de gobierno de un país. A mí esa me parece una de las principales lecciones históricas. Dos, bueno, tiene que ver, y aquí hay que ser un poco más subjetivo, tiene que ver con la vida de relación, es decir, Alfonso XI y Pedro I dan con dos mujeres que cambian el reinado y la vida de ambos reyes, ¿no? Es decir, pues hasta qué punto una relación, una relación afectiva, una relación íntima, si se quiere, porque evidentemente lo fue, puede llevar a una descendencia de 10 hijos bastardos que se colocan. Leonor de Guzmán tiene influencia en todas las casas reales europeas porque sus hijos se extienden por Europa, por los reinados. Luego también el efecto que tiene también la influencia de una relación amorosa, en este caso, para condicionar la propia voluntad de dos reyes, porque es que dos reyes en España ven condicionada claramente su voluntad por dos vínculos matrimoniales que no son los formales. Es decir, eso puede que se nos escape hoy más, pero yo creo que también es determinante de una cuestión que hoy podría tener alguna aplicación, porque otras cuestiones pueden ser más controvertidas. Es decir, ya no estamos en un contexto de enfrentamiento a la monarquía como forma de gobierno por la nobleza señorial. No, ya esa clave interesante, porque era un poco la conformación de las monarquías en el Reino de Castilla. Ya esa clave hoy no diríamos que sería menos relevante en términos contemporáneos. Las otras dos creo que sí, es decir, la falsedad, la instrumentalización, la posverdad, y en segundo lugar, en menor medida, pero pues el efecto determinante que una relación de convivencia puede tener en este caso en dos reyes, ¿no? No diríamos que son cuestiones que pueden ser relevantes en términos contemporáneos. Habrá alguna que otra más, pero en este momento, porque la verdad es que no había yo pensado mucho en esta pregunta tan interesante que me has hecho, en esto. Sí, y hay otro elemento más que a mí es un tema que a mí personalmente me apasiona, porque he estudiado mucho la Escuela de Salamanca y Francisco de Vitoria, Suárez, ambos, Francisco Vitoria y Francisco Suárez, que dan origen a una visión de la conquista en América pues civilizatoria y
asumiendo que aquellas personas, los indios, tenían también alma y había que tratarles como personas, no como esclavos o gente pues, que eran más próximos a los animales que al hombre, ¿no? Ese cambio de visión de lo que es una colonización, entre comillas, que no lo fue bajo mi punto de vista, claro, ambos lo defienden, Francisco Vitoria en las reelecciones y Francisco Suárez en las disputaciones filosóficas. Diríamos la justificación del tiranicidio, ¿no? Es decir, de alguna forma esto me lleva a la idea, no sé si será acertada o no, tú sabes bastante más que yo de esto, a la idea de que así como Francia pues eran monarquías absolutas, aquí la monarquía estaba colgada de un hilo. Es decir, que no se podían sobrepasar. Estaban siempre sujetas al control de las cortes, el caso del Reino de León o del entorno nobiliario e incluso del propio pueblo, que en un momento determinado podría justificadamente levantarse, ¿no? Ese distinto enfoque de lo que era la monarquía es para mí muy relevante. Sí lo es porque caracterizó el reinado de su padre, pero esto ya venía desde Alfonso X, es decir, desde incluso los conflictos sucesorios en los infantes, evidentemente la inestabilidad de la monarquía castellana en el siglo XV también era muy influyente, determinó grandemente el propio reinado. Es decir, Pedro I no tuvo ningún momento en su reinado de sosiego, de calma, como para impulsar pues alguna, diríamos, política, entre comillas, en clave de medidas, actuaciones de su reinado, como si tuvieron otros reyes, porque tuvieron una coyuntura que les permitió un desarrollo en lo cultural. Es verdad que Pedro I construyó el Palacio Gótico de las Casas de Sevilla, es verdad que en Carmona, que era un poco su ciudad de verano, entre comillas, su segunda residencia en términos contemporáneos, pues también construyó palacios. De hecho, el Alcázar del rey Don Pedro hoy es un parador, y tuvo una actividad de construcción y de ordenación y de regulación, pero permanentemente influida por los conflictos con Granada, con el reinado de Aragón. No hemos hablado de ello, pero tuvo un permanente enfrentamiento con el reinado de Aragón. De hecho, se indispuso bastante con el reino de Granada porque le despistaba mucho en su enfrentamiento al reino de Aragón y estuvo a punto de penetrar, no de conquistar, pero sí de avanzar mucho más hacia Zaragoza, y sin embargo tuvo que abandonarlo por afrontar un conflicto con Granada que le costó la vida al rey Bermejo, que lo mató en Sevilla. Después de robarle, porque traía muchas joyas, pues lo mató en Sevilla, ¿no? Donde se acaba de celebrar la feria, muy cerca de allí. Entonces, bueno, pues son cuestiones que efectivamente comparto contigo, que también esa clave de la inestabilidad y la justificación del tiranicidio, de hecho, hubo un cambio de dinastía en el Reino de Castilla, consecuencia de un que fue muy sugerente. No la vamos a contar porque creo que nos queda poco tiempo, pero el tiranicidio de Pedro I merece un relato. Igual encontramos oportunidad porque fue una concatenación de circunstancias que llevó al asesinato de Pedro I. Aquello tan conocido de ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor, que en este caso es la justificación del condestable Duque Kling cuando quitó de encima de Enrique II a Pedro I para que Enrique II lo pudiera matar. Sí, sí. Bueno, es apasionante. Yo todavía no he podido leer entero el libro, pero vamos, estoy disfrutando lo que he leído hasta ahora. Muchísimas gracias. Sugiero a todos los que nos siguen y escuchan que lo compren, porque si les interesa la historia, que yo creo que es conveniente, porque el que no conoce la historia normalmente dice el dicho que es muy conocido de que la repite, ¿no? Pero vamos, es importantísimo, pero por los fundamentos que también tienen nuestras raíces, nuestra antropología y nuestra forma de ser. Es decir, que yo creo que conocernos como sociedad y como personas es fundamental para estar en la vida pues, de una manera consciente.
Así que yo animo a todo el mundo que compre el libro, que merece la pena. Merece la pena. Es un libro de alta calidad por la literatura que tiene, por la forma de desarrollar la estructura que tiene, la forma de desarrollar el relato y, bueno, pues que yo creo que más que un relato novelesco es una crónica de la época. Pues muchas gracias a todos. Te lo agradezco mucho, Ernesto, te agradezco mucho tu valoración y bueno, espero que le hayamos ofrecido un buen rato a todos tus oyentes, espectadores y bueno, que hayamos dejado la puerta abierta pues a seguir interesándose por estas cuestiones históricas que tienen el valor en sí mismo del relato, como hemos intentado hacer, y también de lo que puede llegar hasta hoy. Es decir, los príncipes de Asturias actuales traen causa de los primeros príncipes de Asturias que fueron nietos de Pedro I y de Enrique II. Ese es el primer principado de Asturias que sigue hasta nuestros días. Pues diríamos que el principado de Asturias, posiblemente muchos oyentes no lo supieran, otros sí, seguramente descienden de nietos de Pedro I y de María de Padilla con nietos de Enrique II y doña Juana Manuel. Son los primeros príncipes de Asturias en España. En Castilla y hoy en España. Este dato yo no lo conocía. Sí. Siempre se aprende algo. Sí. Pues muchas gracias y gracias por participar en mi programa. El agradecimiento es mío por la confianza y por la oportunidad que me has brindado, Ernesto.